están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las bodas del Cordero, de aquel día maravilloso cuando estaremos en el cielo y tendremos esa boda extraordinaria con nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú nunca fallas, porque toda tu profecía es cierta, Señor, y es verdad. Te bendecimos, te exaltamos y esperamos aquel día glorioso, maravilloso, donde celebraremos las bodas del Cordero. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Cántalo conmigo. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues después de haber disfrutado de este hermoso canto de alabanza que habla acerca de las bodas del Cordero, vamos a examinar el pasaje en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 al 10, que habla justamente de este evento culminante, extraordinario y maravilloso que estamos esperando todos los hijos y las hijas de Dios, las bodas del Cordero. Así es el título de esta enseñanza. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 10.
dice así la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una boda siempre es motivo de alegría, de gozo, de celebración, porque en ella nace y se forma una nueva familia. Y la familia es la base de la sociedad. El matrimonio fue establecido por Dios desde el libro del Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto quiere decir que el matrimonio no es idea de los registros civiles o de las antiguas culturas como los babilonios, los asirios o los griegos, sino que el matrimonio es idea de Dios. Por esta razón, una boda es algo glorioso, es algo alegre, es algo que se debe de celebrar. Cuando la novia entra por el pasillo y normalmente es traída o entregada por su papá, comienzan todas las celebraciones propias de la boda. El novio se viste muy elegante, la novia vestida de blanco, preciosa, hermosa, radiante. Los dos están emocionados para casarse, para iniciar un nuevo matrimonio, una nueva familia. Hay esperanza, hay bendición, hay expectativa, porque están a punto de iniciar una nueva etapa en sus vidas que será de enorme bendición, siempre y cuando obedezcan las instrucciones del Maestro Jesucristo. La celebración de bodas aquí en la tierra es algo hermoso, glorioso, radiante, pero simplemente apunta hacia la celebración de una boda más elevada. En la Biblia, amados hermanos, se nos revela que en el futuro próximo se llevará a cabo una boda celestial. El novio es Jesucristo, la novia la iglesia, y esta boda en el cielo, llamada las bodas del Cordero, será el evento más sublime, más excelso, más hermoso y más alegre en toda la historia de la redención. Es interesantísimo notar que los 66 libros de la Biblia, de alguna forma o de otra, resaltan los preparativos para esta majestuosa boda. Desde el libro del Génesis se anuncia la venida de un Salvador. En el libro del Éxodo se prefigura cómo ese Salvador liberaría a su pueblo de mano de los egipcios. En el libro de Levítico, Dios instruye a la nación de Israel cómo adorarle, cómo prepararse para ese encuentro, para esa adoración. Y así en todos los libros del Antiguo Testamento vemos los preparativos de la boda de Dios con Israel. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, encontramos que la nación de Israel rechazó al novio, rechazó al Señor, rechaza al Mesías, y entonces el Señor voltea a ver a los gentiles, no solamente a los judíos, porque de tal manera amó Dios a todo este mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que crea en Él, de cualquier raza, cultura o nacionalidad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora este preparativo en el Nuevo Testamento apunta a la boda de Jesús con su novia, que es la iglesia. La iglesia.
En este capítulo 19 de Apocalipsis vamos a estudiar 4 características de las bodas del Cordero. En primer lugar, vamos a analizar la preparación de la novia, cómo la novia se prepara para la fiesta, para la boda. En segundo lugar, vamos a estudiar el vestido de la novia. También vamos a analizar quiénes serán los invitados al banquete de las bodas. Y terminaremos estudiando la certeza o la veracidad de las bodas. Y vamos a comprobar ahí en ese cuarto punto cómo la palabra de Dios es fiel y verdadera, y este es un acontecimiento que se va a llevar con toda seguridad muy pronto en el cielo, lo cual debe emocionarnos a los que amamos al novio Jesucristo. Regresamos a Apocalipsis 19, versículo 7. Vean en primer lugar la preparación de la novia. La preparación de la novia. Dice así el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Después de haber exaltado al Señor por su salvación en Apocalipsis 19:1, por su justicia en el verso 2, por el final de la rebelión diabólica, cómo Satanás será eliminado del panorama del mundo en Apocalipsis 19:3, y porque Dios reina, también hay una alabanza en Apocalipsis 19:4. Después de estas alabanzas, declarando la victoria de Jesucristo sobre sus enemigos, los ángeles del cielo, junto con todos los redimidos, millones y millones y millones de santos que ya habrán muerto para aquel tiempo, junto con los mártires de la tribulación, se dirán unos a otros, ángeles y redimidos, se dirán unos a otros: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque por fin han llegado las bodas del Cordero. Quiero explicarte la palabra gozo o gozarse, es la palabra griega jairo, y la palabra alegría o alegrarse es la palabra griega agagiao. Y estas dos palabras juntas describen una gran felicidad, un gran gozo. Describen estar bien, describen a alguien que está prosperando, que está floreciendo. Así que cuando los ángeles le están diciendo a otros ángeles, o los redimidos a otros redimidos, gocémonos, alegrémonos, están anunciando su gran gozo, la bendición de poder participar de las bodas del Cordero. Esta misma palabra, gozo, jairo en el griego, se utilizó cuando los sabios de Oriente vieron la estrella que anunciaba el nacimiento del niñito Jesús. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 2 verso 10, dice la Biblia que al ver la estrella se regocijaron con muy grande jairo. Cuando la Virgen María visitó a su prima Elizabeth, María dijo en Lucas 1:46 y 47: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay una lección importante para nosotros, hermanos, porque el creyente siempre debe buscar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Los creyentes debemos estar alegres constantemente, porque tenemos el gozo del Señor, porque Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos redimió, nos libró de las garras de Satanás y del infierno. Razón suficiente para alegrarnos y saltar de alegría y cantar alabanzas de alegría todos los días. Y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto maravilloso del gozo. Regreso al versículo número 7, dice Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Vamos a explicar esta frase, démosle gloria. La palabra gloria proviene del griego doxa, con acento en la O, y significa valorar a Dios como el ser más precioso, más valioso, más luminoso, excelente y digno de todo el universo.
Darle la gloria a Dios es reconocer que Él es el único Dios verdadero, el todopoderoso, que no hay nadie como Él. Le damos gloria a Dios a través de nuestra obediencia. Le damos gloria a Dios a través de la alabanza y la adoración. Le damos gloria a Dios cuando compartimos el evangelio con otra persona que no le conoce. Y le damos gloria a Dios cuando creemos en Él con todo nuestro corazón. Un ejemplo de darle gloria a Dios lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Romanos 4, 18 al 22. Está hablando de Abraham. Y dice aquí en Romanos 4, 18 que él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham ya era un viejito, prácticamente ya estaba para ser enterrado. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Dios le había prometido tener un hijo a esa edad. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa palabra gloria, doxa, es la misma que se utiliza en Apocalipsis 19, 7. A través de su fe, de su confianza, Abraham le dio la gloria a Dios. Verso 21, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que al igual que lo que estamos encontrando en este versículo 7, debemos ensayar, hermanos, debemos vivir vidas de gozo, vidas de alegría, vidas que le den la gloria a Dios, porque cuando llegue el día de las bodas del Cordero, vamos a seguirnos gozando y alegrando y dándole gloria. Así que quita de tu vida la depresión, la tristeza, pídele al Señor que se lleve tu amargura, tu dolor, tu falta de perdón, tu mal genio, tu mal carácter, tu cara dura, fría, agresiva, porque para eso no fuiste creado. Fuiste creado para alegrarte, para gozarte y darle gloria a Dios. ¿Y por qué razón hay tanto gozo y alegría y gloria en el cielo? Regreso al versículo 7, Apocalipsis 19, 7, dice: porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. La razón de tanto gozo, alegría y gloria es porque por fin, en un futuro, llegarán las bodas del Cordero. Y es importante en este punto comprender que las bodas del Cordero con su iglesia no son como las bodas que celebramos en nuestra cultura occidental, donde llega el novio, se hace una ceremonia y se termina la boda. Debido a que el Cordero, el Señor Jesucristo, es judío, entonces la celebración de esta boda será judía. Y entonces debemos de comprender cómo son los matrimonios judíos, cómo eran los matrimonios judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Un comentarista nos ayuda a cruzar esta brecha cultural y del tiempo y nos explica lo siguiente, escuchen. Un matrimonio era la más grande celebración y acontecimiento social del mundo bíblico. La preparación y celebración de las bodas en los tiempos antiguos eran aún más complejas y complicadas que las de nuestra época, y también duraban más. Una boda podía durar hasta 7 días. Una boda judía constaba de 3 etapas diferentes. 3 etapas diferentes. En primer lugar, se llevaba a cabo la etapa del desposorio o compromiso. ¿Qué era el desposorio? Era un acuerdo entre los padres de ambos novios, haciendo el contrato de matrimonio para sus hijos. Todavía no estaban casados, pero ya había un compromiso, ya había un desposorio. Y este desposorio tenía una fuerza legal muy grande
y solo se podía romper a través del divorcio. Aunque todavía no se llevaba a cabo la boda, aunque todavía no se unían los esposos, los novios, ya estaban comprometidos y ese compromiso era muy grande, muy fuerte, solo se podía romper a través del divorcio. Escuchen, el contrato del desposorio muchas veces se firmaba mucho antes de que los hijos llegaran a la edad para casarse. A los 14 o 15 años de edad, en aquella cultura era la edad a la que ellos se casaban. Entonces, como un matrimonio representaba la unión de dos familias, era lógico que los padres participaran a través del contrato del desposorio. La segunda etapa en un matrimonio judío era la etapa de la presentación. Podemos ver ahí en la figura, si la ponemos otra vez, una boda que está representando una boda judía, ¿verdad? En esta segunda etapa, la novia era presentada al novio, ¿sí? Era un tiempo de festividades antes de la verdadera ceremonia y estas festividades podían durar hasta una semana o más, dependiendo de la condición económica y social de los novios. Se presentaba a la novia al novio. Esa presentación, repito, podía durar varios días. Y de esta manera, después del desposorio y de la presentación de la novia al novio, venía la tercera y la más importante etapa en una boda judía, que era la boda, la ceremonia como tal, la consumación del matrimonio. En este momento de la ceremonia, ¿verdad?, se intercambiaban los votos. El novio y la novia intercambiaban votos, hacían pacto delante del Señor de ser fieles el uno al otro, de guardar su pensamiento, su alma, su cuerpo, su vida, el uno para el otro, para agradar a Dios, unir sus espíritus, sus almas y sus cuerpos a través de la unión sexual para poder reproducirse y engendrar bebés. Así que esta era una boda judía, el desposorio, la presentación y la ceremonia como tal. Ahora, quiero enseñarles a ustedes que hay una concordancia maravillosa, extraordinaria en la Biblia, porque encontramos en las bodas del Cordero estas tres etapas que acabo de describirles, que ocurrían en las bodas judías del tiempo de Jesucristo. Como Jesús es un novio judío, deben de existir estas tres etapas también antes de las bodas del Cordero o cuando se consumen las bodas del Cordero. Y lo voy a explicar. La primera etapa de las bodas del Cordero consiste en el desposorio. La Biblia nos revela que la novia, la iglesia, fue desposada con el novio desde la eternidad pasada. Pero en la tierra, la etapa del desposorio o compromiso inicia con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años y ocurre en la vida de cada cristiano de manera individual cuando cada uno de nosotros nacimos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente quedamos desposados con Cristo. Hay un compromiso eterno de fidelidad con Cristo para siempre, por toda la eternidad. Así que aquí vemos claramente la etapa del desposorio en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2, 2 Corintios 11, 1 y 2, el apóstol Pablo les dice estas palabras a los corintios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Por favor, soporten un poquito de locura, dice Pablo. Sí, por favor, toleradme. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, como un siervo del Señor, sentía la responsabilidad de llevar a Cristo a toda el Asia Menor y de aquellos que recibiesen a Cristo, aquellos que entregasen su vida a Cristo, prepararlos, desposarlos, comprometerlos con Cristo,
como una virgen pura delante del novio de Jesucristo. También en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio. Principalmente está hablando acerca del matrimonio, pero la realidad es que este pasaje va mucho más profundo y no solamente está hablando del matrimonio humano Pablo, está hablando del matrimonio celestial, del matrimonio más alto entre Cristo y su novia. Vean lo que dice Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposos, amen a sus esposas, es lo que está diciendo aquí Pablo. Respeten a sus esposas, ámenlas. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó por nosotros, Él se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre por nosotros a fin de santificarnos por medio de lavarnos con el agua de la palabra de Dios, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Así que el Señor Jesucristo nos ha desposado. Estamos desposados con Él. Hay un compromiso. Si tú has nacido de nuevo, si conoces a Jesús, tú estás comprometido, estás comprometida con Cristo y debes buscar la santificación, ser purificado todos los días a través del lavamiento de la palabra de Dios, para no tener mancha, para llegar limpios, vestidos de blanco el día de la boda. Ahora, vamos a revisar la segunda etapa en las bodas del Cordero. No solamente ya ocurrió la etapa del desposorio, sino que en segundo lugar ocurrirá la presentación de la novia. La presentación de la novia, amados hermanos, tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Así como cualquier novio cristiano que pretenda casarse debe preparar un lugar digno para vivir con su futura esposa, también el Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros, para su novia, para llevarnos al cielo, a la casa del Padre. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos llevados en las nubes con el Señor y lleguemos a la casa del Padre, ahí justamente seremos presentados como una novia limpia, santa, preciosa, radiante, delante de la presencia de nuestro Dios. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, Juan 14 del 1 al 3, el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa expresión, os tomaré a mí mismo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, del cual habla Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13. O sea, el Señor nos va a tomar a Él mismo. Vamos a estar con Él, vamos a ser presentados a Él, para que donde yo estoy, dice Cristo, vosotros también estéis. Seremos presentados como una novia judía que es presentada unos días antes, quizá unas horas antes. Llega el novio y se le presenta a la novia al novio para que después venga la ceremonia de bodas. De la misma forma, nosotros como iglesia vamos a ser presentados al Señor Jesucristo. Y en esta presentación de la novia ocurrirá el tribunal de Cristo o el bimá de Cristo, en donde todos los miembros de la novia, todos los miembros de la iglesia recibirán o dejaremos de recibir recompensas según las obras
que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, aquí en la tierra. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es un hecho inequívoco que va a ocurrir justo después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la novia sea presentada al novio. Ahí ocurrirá el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, que es el asiento de las recompensas. Ese juicio no será para salvación o para condenación eterna, sino que será simplemente para recibir las recompensas celestiales. Esa es la segunda etapa, la presentación de la novia. Pero hay una tercera etapa que se llevará a cabo en el cielo. Y esta tercera etapa es la ceremonia nupcial, la ceremonia de bodas. La ceremonia nupcial coincidirá con el establecimiento del reino milenial de Cristo aquí en la tierra y se extenderá por todo el periodo de 1000 años para después consumar las bodas en el cielo nuevo y en la tierra nueva. En Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, la Biblia dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada o vestida para su marido. Así que aquí en estos versículos que ocurren después del milenio, se nos describe que la consumación de las bodas se llevará a cabo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Qué es lo que ocurre antes del cielo nuevo y la tierra nueva? El reino milenial de Jesucristo. Así que la ceremonia de bodas, la fiesta de bodas, durará 1000 años aquí en la tierra. Y después el Señor destruirá el cielo, destruirá la tierra, los cielos como un pergamino se enrollarán y pasarán, los cielos y la tierra pasarán y será creado un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia, y allí en ese instante se consumará la unión entre Jesucristo y su iglesia. A algunos les parece muy difícil aceptar la idea de tener una ceremonia de 1000 años. Parece una idea muy rara y lógica. Sin embargo, después de haber estado desposados con el Señor Jesucristo durante 2000 años, desde la cruz hasta el arrebatamiento, esta idea es menos difícil de entender, ¿sí? No estamos hablando de una boda literal como las que conocemos en la tierra. Estamos hablando de una boda celestial, en donde cada etapa tiene distintas duraciones. Entonces el desposorio ha durado al menos 2000 años, la presentación de la novia será en el arrebatamiento de la iglesia, la fiesta o la ceremonia nupcial se llevará a cabo en el milenio y la consumación de la boda se llevará a cabo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Regresamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice aquí hasta el final del versículo: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta preparación la esposa no la ha hecho por su propia cuenta, como las novias aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Que preparan su boda y preparan las invitaciones y el banquete y ven la lista de los invitados, los adornos, la música. Todo lo preparan de antemano las novias, a veces también junto con el novio. Pero en la boda del Señor Jesucristo es Dios mismo en su gracia el que la está preparando a la novia. Esta preparación de la novia implica la obediencia total a su Señor, dando gracias por la salvación que ha recibido y haciendo buenas obras que glorifiquen a Dios. Escucha, si tú eres parte de la novia, si yo soy parte de la novia, o sea, de la iglesia, amamos al Señor. Amas al Señor con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estás a la expectativa del arrebatamiento de la iglesia donde seremos presentados. Te emociona escuchar este tema de las bodas del Cordero. Te emociona saber que vamos a estar unidos para siempre con Cristo. Procuras obedecer al Señor, limpiarte, santificarte todos los días para ser presentado delante del Señor. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, en la versión La Biblia de las Américas, dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios el que provoca en nosotros a través de su Santo Espíritu el deseo de amarlo, de obedecerlo, de santificarnos, de orar, de buscarlo en su palabra, de emocionarnos porque vienen las bodas del Cordero. Es Él el que obra en nosotros según su beneplácito. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente versículo, Apocalipsis 19, versículo 8. Ya hemos analizado el versículo número 7, ya hemos analizado la preparación de la novia para la boda. Y en segundo lugar vamos a analizar el vestido de la novia. Vean el versículo 8, por favor. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la preciosísima novia del Señor Jesucristo se le ha concedido. ¿Quién le ha concedido esto? Ya lo vimos en Filipenses 2. Dios. Dios mismo es el que le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto es un privilegio maravilloso, precioso, hermoso para aquellos creyentes que han vencido con la fe al perverso sistema del mundo, del diablo y de la carne, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Se les concede vestirse con un preciosísimo vestido de lino fino, puro y resplandeciente. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Ahí vemos una novia en la imagen con un vestido hermosísimo, blanco, resplandeciente, pues algo muchísimo más glorioso. Vamos a ver cuando lleguemos a las bodas del Cordero. ¿Para quiénes será dado este vestido limpio, precioso y blanco? Para los vencedores, para los creyentes. Vean lo que dice Apocalipsis 3, versículo 4 y 5. Apocalipsis 3, verso 4 y 5. Dice aquí el mensaje a la iglesia de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, que son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí en el mensaje a la iglesia de Sardis estamos viendo una prefiguración de las bodas del Cordero. Y el Señor dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Quién es un vencedor entonces a los ojos de Dios? ¿Será un vencedor aquel que ha logrado tener éxito en este mundo, éxito en los negocios, éxito en las empresas, éxito en las profesiones del mundo? No. Un vencedor a los ojos de Dios se describe en la primera carta de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence el sistema de Babilonia y de Satanás. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Escuchen esta pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú has recibido un poder por el Espíritu Santo para vencer el sistema podrido de Babilonia y de Satanás. Y esa victoria te es dada por medio de la fe, de la confianza en Dios. Has confiado en las promesas de Dios. Tienes una fe inquebrantable en lo invisible, en las cosas celestiales, en las cosas que no puedes ver, en las cosas de Dios. Y tienes una fe inquebrantable en el futuro, en las promesas que Dios nos ha prometido hacia el futuro, como las bodas del Cordero. Regreso a Apocalipsis 19, versículo 8, porque aquí dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Quiero explicar esta expresión en el griego. El lino fino proviene de la palabra griega búsinos, con doble S al principio, búsinos, y describe una tela carísima, preciosísima, hermosísima, de color blanco. Personajes como José en Génesis 41, como David en el primer libro de las Crónicas capítulo 15 y como Mardoqueo en Esther capítulo 8 usaron esta tela preciosísima, lino fino, búsinos del griego. Pero no solamente es un lino fino, sino que dice aquí el versículo 8 que es resplandeciente. Proviene del griego lampros, lampros, de donde viene la palabra lámpara en español, o lamp en inglés, lampros, resplandeciente. Esto nos dice que no solamente es un vestido de lino finísimo, de color blanco, hermosísimo, sino que este vestido está reluciente, que es espléndido, que tiene un brillo radiante, maravilloso. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilla! Dios nos vestirá de este lino fino, blanquísimo, preciosísimo, y además va a dar un resplandor. Será el resplandor de la gloria de Dios. También se nos dice que es un lino fino, resplandeciente y limpio. La palabra limpio o limpieza, kataros del griego, kataros, se describe aquí como puro. Es un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, pero también es purísimo. Ya no habrá ninguna sombra de pecado, ni de muerte, ni de tristeza, ni de dudas, ni de depresiones, ni de amarguras, ni de enfermedades. Absolutamente nada de eso. El vestido de la novia será purísimo, preciosísimo. Este vestido de lino fino, limpio y resplandeciente lo usan también los ángeles en Apocalipsis 15:6. Lo usan los ejércitos del cielo que acompañarán a Cristo en su segunda venida a la tierra. Este vestido de lino fino, resplandeciente, puro, limpio, es un vestido muy parecido al que tenía el Señor Jesucristo cuando se transfiguró allá en Mateo capítulo 17, versículo 2, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los vestidos del Señor Jesucristo se hicieron blancos, alumbraban, resplandecían, y no era el vestido, no era la tela, no es que la tela tuviera algo sobrenatural, era el cuerpo de Jesucristo, que en ese momento lo lograron ver como un destello de su deidad. Él reveló ahí su deidad por unos segundos. Regreso al versículo 8. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí el Señor nos da la interpretación de esto. Dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí el Señor nos está revelando que la belleza de este vestido, la gloria de este vestido, la majestad de este vestido corresponde o representa a las acciones justas de los santos. Y estas acciones justas de los santos tienen su origen o tienen su fuente
no en su propia justicia, no en su propia sabiduría, no en sus propias acciones buenas o correctas, sino que todas las buenas obras y las acciones justas de la novia de la iglesia de los santos encuentran su origen en la justicia de Cristo, la justicia imputada que ellos recibieron por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todas las buenas obras que tú y yo podamos hacer en esta tierra, todas las obras de justicia, de misericordia, de amor, no son por nuestros méritos, porque seamos buenas personas, de ninguna manera. Todas estas buenas obras provienen de Dios, provienen del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Entonces, el vestido blanco de la novia, el de lino limpio, resplandeciente, purísimo, representa esas buenas obras que hacemos por Cristo, por la justicia de Cristo. En Isaías capítulo 61, versículo 10, se nos habla de el vestido, la vestimenta de la nación de Israel, cómo Dios veía a la nación de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Voy a leer Isaías 61, versículo número 8 al 11. Dice así: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio o del fraude para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos, de la nación de Israel, será conocida entre las naciones. Hasta el día de hoy, una de las naciones más conocidas del mundo es la nación de Israel. Y sus renuevos, sus retoños, en medio de los pueblos, todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y hasta la fecha, bendecimos a la nación de Israel, reconocemos que son linaje bendito del Señor. Vean el verso 10. Dice Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová. Como empezó nuestro pasaje de Apocalipsis, ¿recuerdan? Con gozo y alegría. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a un novio me vistió o me atavió, como a una novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aquí vemos una ilustración de cómo esta vestidura preciosa de salvación y de justicia está representando la justicia y la salvación de Dios impartida a la nación de Israel, y en el caso de las bodas del Cordero, a la iglesia. A la iglesia. Qué precioso vestido nos pondrá el Señor allá en el cielo. Ahora la iglesia no solo tendrá una justicia imputada, sino que tendrá una santa perfección, una justicia excelente, perfecta. Seremos semejantes a Él cuando se consumen las bodas del Cordero. Terminamos nuestra clase leyendo 1 de Juan 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Cristo? En la presentación de la novia, el arrebatamiento de la iglesia y en la fiesta de bodas. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta aquí vamos a dejar el estudio, se nos ha terminado el tiempo, pero la próxima clase estaremos estudiando las bodas del Cordero, segunda parte, y completaremos este estudio. Vamos a estudiar profundamente quiénes serán los invitados
a la cena de las bodas del Cordero y terminaremos estudiando la veracidad o la certeza en las Escrituras de las bodas del Cordero. Si tú conoces al novio, alégrate y gózate, deja atrás la amargura, la tristeza, la depresión, fuera en el nombre de Jesús. Porque eres la novia, hermano, eres la novia, hermana, vestido con unas vestiduras blancas, vestida con unas vestiduras hermosas. Y estamos esperando ese día glorioso cuando seremos presentados ante el novio. Pero si tú no conoces al novio, si tú no eres parte de la novia, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Este es el día de salvación. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar todos tus pecados, tus mentiras, tus traiciones, mi soberbia, nuestras inmoralidades, nuestros pecados más terribles. El Señor Jesucristo pagó el precio que tú tenías que pagar y que yo tenía que pagar en la cruz. Esos clavos eran para nosotros, esa corona de espinas era para nosotros. Y es necesario que tú comprendas que nadie puede acercarse al Padre si no es a través del Hijo. Tú puedes tener una religión e irte al infierno, puedes ser católico, puedes ser testigo de Jehová, mormón, protestante, evangélico y terminar en el infierno, porque la salvación no depende de una religión, la salvación depende de que tú conozcas al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿No quisieras en este momento entregarle tu vida? Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, el día de hoy he aprendido que tú eres un novio hermoso, poderoso, fuerte, y que tú viniste hace 2000 años a morir por tu novia, a derramar tu sangre por ella. Señor, yo no te conozco, yo he pecado, he vivido una vida lejos de ti, pero te suplico en este momento que perdones mi maldad, que me concedas el milagro del arrepentimiento verdadero. Te abro la puerta de mi corazón, entra a mi corazón, Señor Jesucristo, te necesito. Tú eres el único que puede salvarme. Llévate de mi vida la maldición de las religiones, llévate de mi vida la maldición del pecado. Llévate, Señor, mis miedos, mis tristezas, mis depresiones, y sálvame. Te recibo en este momento como Señor y Salvador de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, por favor, queremos conocerte, y comienza a estudiar la palabra de Dios. Ora todos los días. El Señor es fiel y el Señor se manifestará a tu vida. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, y muchas gracias por haber escuchado esta enseñanza. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación